os conocéis, la mejor manera va a ser una ronda rápida y cuando digo rápida es telegráfica de presentaciones en los que os vais a presentar vosotros, no voy a presentar yo directamente. Digo que va a ser todo nuevo hasta eso. Tenéis una pista detrás, pero bueno, si quieres empezamos por aquí, Rubén. Vale. Cuéntanos Bueno, quién yo eres soy y qué haces. Rubén Rojas, soy el territorial de negocio de Lanco. Lanco es una promotora de suelo que nos dedicamos básicamente a la cartera que nuestro accionista nos dio, que era muy diversa y grande, ver cuáles son aquellos sectores de suelo urbanizado, suelo no consolidado que tiene sentido inmobiliario y ello implica que sean viables económicamente tal, y esos los transformamos, les dedicamos recursos y los transformamos hasta finalistas para ponerlos en el mercado o incluso hacer alguna promoción si no conseguimos venderlos, básicamente. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Vicente Yacer de Grupo Ática, que por decir algo distinto, estudió ingenieros con Sixto, compartimos mesa y mantel, trabajamos juntos en Ática, en Edival. Con Javier nos peleábamos de vez en cuando, Javier y Nacho García, que estaban entonces en Lubasa, que uno hacía el urbanismo y otro la edificación, y eran grandes competidores y socios. Y gracias a Rubén abrimos la línea de negocio con Cerberus y Moglaciar, ¿no? O sea que, como veis, muy entrelazados. Los cuatro estamos en la asociación de promotores aquí de Valencia. Bueno, y todo eso yo no lo sabía, quiero decir que no están aquí por eso. Casi nos ha presentado ya. Bueno, Sixto Bayo, director territorial de Neynor Homes. Bueno, una de las principales promotoras de este país y últimamente metida en asuntos de revolucionar el mercado inmobiliario a nivel de adquisiciones de otras entidades, ¿no? Así es. Yo soy Javier Timoner y, como Vicente dice, pues otra vieja gloria del sector inmobiliario como vosotros, ¿no? Aquí casi somos los mismos siempre, nos conocemos desde COU, Vicente y con los demás. Y bueno, contaros que desde SFI lo que hemos intentado siempre es una empresa de gestión inmobiliaria y promoción adaptable a cada momento de mercado, ¿no? Empezamos siendo local partners de inversores e institucionales americanos y en la actualidad lo que estamos es enfocados en la promoción inmobiliaria en todas sus modalidades, ¿no? En promoción tradicional, canalizando capital, la asequible la vamos a atacar en venta vía gestión de cooperativas y la vivienda en alquiler, que es el nuevo reto que nos hemos puesto, pues trataremos de desarrollarla si nos dejan también, ¿no? Bueno, para aquellos que no seáis boomers, COU es el curso de orientación universitaria, tenían 18 años, 17, 18 años. Sí, señor. Hace 4 días. Nada, 2 días. 4 días, hace 4 días. Bueno, ¿y por qué están aquí ellos y no otros? De verdad podía también haber otros que estuvierais aquí, porque el tejido valenciano inmobiliario tiene mucho talento, ¿no? Lo que sí que es cierto es que en este caso concreto pues están todos, los 4, pues haciendo, tienen actividad en el área metropolitana y en la ciudad de Valencia siempre que pueden o se deja, ¿no? La ciudad. Y en este contexto en el que estamos viendo la escalada de precios que desde el observatorio llevamos avisando hace ya tantísimos años, que ya ha saltado los 4.000 euros metro cuadrado en la ciudad, pero que ya hay 3 ciudades que están superando los 4.000 euros en obra nueva, que es una auténtica salvajada. Pues lo que estamos viendo de una manera evidente es que la gente, cuando piensa en comprar, piensa en minutos, ¿no? En minutos y en coste, como Tomás nos has comentado. O sea, yo creo que como casi siempre vamos por detrás de lo que está sucediendo. Pero yo creo que todavía estamos a tiempo de hacer algo. Y hay que ver cómo ayudamos a las administraciones públicas a que lo hagan. Porque si piensan solas, vamos a tener un problema. Y quiero empezar por el suelo, ¿no? Porque aquí de los 4, pues todos desarrollan suelo, pero bueno, si hay alguien que está más enfocado a eso, sois vosotros, Rubén. Y la pregunta tiene que ver con lo que ya estamos viendo. Estamos pensando en una ciudad de 844.000 habitantes, el año que viene seremos 860, ¿no? Porque van subiendo a 20.000 años, pero tenemos un entorno de 2 millones. ¿Por qué no pensamos en una ciudad de 2 millones de habitantes? Ese es el reto y esa es la cuestión. Ahí lo dejo votando. Bueno, yo creo que efectivamente el primero que, para poder llegar a ser una ciudad más o menos ordenada de ese tamaño, ¿no? Lo primero que es necesario es planificarla, ¿no? Planificar todo el área metropolitana de manera única
o de manera integrada, mejor dicho, no única, integrada, y creo que eso es algo que por el momento no se da. Cada municipio, desde el punto de vista del suelo, cada municipio hace su propio plan general de ámbito municipal, eh, con el modelo de ciudad que él considera y bueno, y el área metropolitana viene a ser la suma de todos ellos de manera más o menos desordenada, ¿no? O más o menos ordenada, depende del caso. Creo que lo que se requiere es una planificación en la que participen todos los intervinientes que van a hacer luego posible el desarrollo de esa trama urbana, ¿no? Yo no conozco a nadie del sector privado que no esté dispuesto a participar en esa planificación de manera absolutamente altruista, porque es un tema a tan largo plazo pero me cuesta creerlo, porque por el perfil de todos los que conozco, vamos, Vicente, el primero, bueno, y muchos otros no con él, si es que a todos interesa que todo eso esté bien ordenado para que la propia sociedad en la que operamos funcione bien y nos vaya bien a todos, ¿no? Entonces creo que lo primero sería planificar de manera y haciendo partícipes a todos los que tienen que ayudar a... Antes estaba hablando Tomás, interesantísimo lo de las infraestructuras, interesantísimo. Ese tipo de afecciones, por ejemplo, no se suelen tener en cuenta efectivamente en los planeamientos y podrían ser una más, deberían ser una más. Y como esas hay muchas otras, ¿no? Y para eso, voy contigo. Sí. Ya veo que... primero, ¿qué habría que hacer para hacer eso? Y lo que nos está pasando en general en las ciudades es que de repente Dios nos viene a ver y nos viene Ford, ¿no? ¡Pum! En un momento dado. Y ahora nos viene PowerCo. ¡Pum! Y eso hace que se mueva todo. Hemos visto en los gráficos, Sagunto, sabéis que no soy objetivo, soy de Sagunto. Y de repente es un polo brutal, ¿no? Pero que nos ha caído. ¿Por qué nos ha caído? Es decir, que no ha habido una estrategia para que, ¿no? O sea, más o menos una visión de que allí podía haber... ¿Cómo? O sea, creo que Valencia, los valencianos en general, teníamos que plantearnos, y ahí le quiero ver qué propuesta, o sea, cómo conseguir vertebrar todo ese espacio, porque al final harán falta, no sé, hitos, o algo que ayude a vertebrar, ¿no, Vicente? Pues hay que hacer una cosa rápida y luego mantener una conversación pausada pero constante. La cosa rápida es cargarse la ley de la huerta, porque es un artefacto. Cargarse la ley de la huerta, estamos fuertes. Sí, porque es un artefacto abstracto que no tiene ningún sentido y lo que hace es que cataloga ciertos espacios naturales que no tienen ningún valor, porque están protegiendo la huerta. Vaya por delante que si alguien puede defender la huerta soy yo, porque como de la huerta. Yo siempre digo que tengo dos hijas, una que come de las naranjas y la otra que come de los ladrillos, y como de las naranjas está más saludable, ¿eh? O sea que entonces sabemos de lo que hablamos de lo que es la huerta, y la huerta por sí misma que se protege no es sostenible. Si algo tenemos nosotros por la calidad que tenemos, el ambiente, lo que tenemos, la luz y demás, es por la huerta que nos rodea. Y hay que protegerla, hay que proteger una huerta. Por ejemplo, aquí en toda la zona de Alboraya es magnífica y no es sostenible económicamente, por eso se está incluso abandonando, pero yo creo que es muy conveniente. Pero hay otra huerta que son eriales. Entonces, ¿hasta qué punto? Hay otra huerta que son eriales, que son basureros y que no funciona. Y cuando algo se protege hay que invertir, hay que tener presupuesto. Si proteges la huerta es para disfrutarla y no para que un señor la rodee con 4 somieres y haga como vayas, sino para que se pasee la huerta, para que no haya vandalismo, para que sea como un gran jardín, que es lo que podemos tener, que esté plantado además, ¿no? Sostenibilidad económica o no, pero hay que dedicarle dinero. Yo creo que todos habremos visto esa imagen. No sé si vais yo esto lo he contado alguna vez, vais al Instituto Oceanográfico, salís con la visita, que vienen a veros desde fuera, y después de disfrutar de 2 o 3 horas allí en el oceanográfico, alguien te pregunta, oye, ¿y eso de ahí enfrente? ¿Por qué está así? Sabéis, ¿no? Saliendo de espalda oceanográfico, enfrente de lo de la punta. Y entonces tú tienes que encogerte de hombros y te dices, no, es que es huerta protegida. Si en ese momento tú pudieras sobrevolar con un dron y enseñarle esa huerta protegida, que por cierto está rodeada de una autopista por aquí y por otro lado el vial que viene hasta Moreras, no hay nada de huerta, es que no hay nada plantado. Es decir, es que hay naves industriales abandonadas y demás. ¿Qué sentido tiene? Bueno, si uno pasaba por toda la zona del norte de Campanar, donde estaba el tema de la droga, el mercado y hipermercado de la droga y demás, entrar, que aparte de miedo, allí no hay nada plantado. Entonces, por un lado,
hay que cargarse la ley de la huerta. Eso fue un artefacto político que no tiene sentido. Lo que pasa es que en los que mandan ahora no son valientes para hacerlo, pero tienen que hacerlo. Si quieren construir un área metropolitana, porque si no, todo lo que vemos en planos es de imposible cumplimiento. Y lo segundo, la conversación pausada. No sé cuántos municipios son, si son 35, 38 o 42, pero hablándoles con todo el respeto, a ti te ha votado tu pueblo, pero tienes una responsabilidad, que es dar vivienda a la gente. Y si no mantenemos una conversación pausada y estructurada y profesional, que con todo el respeto al mundo, el político tiene mucho mérito, porque a lo mejor es el mejor zapatero o el mejor empresario o el mejor profesor, pero que ha de venir un alcalde y no tiene por qué saber de esto. Sienta a gente que sepa de esto y ordena el territorio. No como un municipio, sino como la suma de todos, ¿no? Pues ahí estamos. El conseguir que los políticos sepan de todo va a ser imposible. Y lo que habrá que ver es de qué manera conseguimos que eso no sea un problema. Porque es una realidad. Tú cabeceabas, Sisto, con lo de los municipios. Es que me pesa el micrófono, entonces. Ah, era el micro. No, me ha llamado la atención cuando Tomás ha hablado del área metropolitana, ha hablado de 52 municipios y de repente han desaparecido 40. Cuando se hemos empezado a hablar de aquellos focos interesantes, pues había 15, quizás 20. Es una pena, porque hay un potencial mucho mayor, ¿no? Y ahí es ahí hacia donde tenemos que trabajar, ¿no? Que todos esos municipios formen realmente parte de esa área metropolitana. Creo que has dicho que nos estamos encontrando la suerte o la fortuna de que aparecen determinadas circunstancias que hacen que un municipio comience a ser atractivo y sea un poco un polo de atracción y por tanto nos planteemos el poder desarrollar viviendas en ese municipio. Realmente en Valencia, en el entorno, municipios que tengan todas las características para poder tener una comunicación rápida, accesible, unos espacios importantes para hacer promociones, hay muy pocos. Yo de todos los que he visto, en Torrent, en Paterna y en Burjasot, sí que a mí me dicen, oye, hay que hacer una promoción inmobiliaria y no tengo ninguna duda. Son los lugares. ¿Por qué? Porque confluyen ya unas buenas infraestructuras, como os han dicho, de transporte ferroviario, pero además tienen unas buenas comunicaciones por carretera. No nos olvidemos, las dos tienen que estar. Hay otros municipios que solo tienen el transporte por metro o por cercanías y las comunicaciones por carretera son un desastre. Entonces, cuando se da esa circunstancia de que ambas dos situaciones, la del transporte público y el particular o privado funciona, pues esos municipios son ya per se, sin necesidad de que haya un polo de atracción como pasa en Sagunto, son polos de atracción interesantes porque la gente tiene esa facilidad de comunicación. En Paterna, hace 2 años, más allá de Valterna, no se estaba construyendo nada, estaba el sector de los molinos, vacío, algún suelo dentro de la ciudad. Hoy no hay suelo prácticamente en Paterna, ya la hemos acolmatado. O sea, si Valencia no tenía suelo y salimos a Paterna para como una alternativa, hoy está en la misma situación. Tendremos que buscar otro lugar, ¿no? Entonces empiezan a agotarse también esos espacios potenciales para desarrollar vivienda en otros municipios. Entonces, y si las administraciones públicas no lo lideran y no se coordinan, estamos perdidos. Y evidentemente las autonómicas. O sea, yo aquí en esta situación es un problema nuestro, no es un problema en el que tenga que intervenir el Estado, porque si ya nosotros no somos capaces de arreglarnos entre nosotros, si tenemos que pedir autorización o asesoramiento o permiso a la administración estatal, pues ya depende un poco del feeling político que haya entre las dos. Entonces no contemos con ellos, tiremos para hacia adelante con lo que tenemos aquí, pero tiene que salir del liderazgo de las administraciones locales y sobre todo de la autonómica. Si no, no vamos a liderar nosotros un proceso de desarrollo del área metropolitana cuando no tenemos ninguna facultad, potestad, autoridad. Son ellos la que la tienen. Ya, pero yo creo que tienes toda la razón, pero les tenemos que forzar a ello. Te lo dice alguien que lleva 10 años diciendo cosas y no nos hacen ni caso. Pero la realidad es que, y vuelvo a poner el ejemplo, en su momento cuando llega Ford, se moviliza todo el mundo, se ponen todos en línea y se consigue. Cuando llega PowerCo, pasó lo mismo, Igual. ha cambiado políticamente el signo, no se ha notado nada, ha sido una máquina. Están urbanizando a una velocidad muy superior a lo que la propia factoría va. Entonces, ¿por qué cuando se les pone una realidad delante
Y si la realidad es un reto ya casi imposible, entonces como que dicen aquí tenemos que ser igual por la foto y por cortar la cinta, no digo que no. Pero si tenemos que dar ideas, Sixto, creo yo. Tenemos que plantear, porque si no lo que tú dices ahora, ¿por qué se está colmatando estas zonas? Porque son las que más o Ya menos están, funcionan, ya están. claro, pero estamos creciendo de una manera orgánica sin mucho bueno, sin mucho sentido, ¿no? El sentido que tiene, pero hay otros lugares bien interesantes que también se están explorando igual a menor escala. Pasamos ¿no? Javier. Lo que dices esto es lo que va a pasar, por eso creo que tenemos que abordar el tema metropolitano, porque si no el área metropolitana solamente va a crecer donde tengan las circunstancias que has comentado, lo que hemos visto con Tomás, pero tenemos que aportar para que no sea así, si no, no acabemos. A mí me resulta sorprendente que se alineen con PowerCo, perdón, y no se alineen con un tema tan importante como es el tema de la Porque vivienda. no hay cinta Porque no salen en la foto. Sorprendente. En PowerCo sales No, en la sale. foto. No, claro, Y en este problema tú no sales en la foto. Sí, es así. Esto es actuar para gobernar, dirigir por lo que te hemos votado y elegido y construir región, país, pero lo otro es pasar ya la foto. Entonces es mucho más rentable. Ya 20 años, Sixto. Claro, ya 20 y ahí años. no hay foto. Javier. Bueno, yo tengo primero agradecer a Tomás tu presentación porque ha sido espectacular. Yo tengo una opinión con esto y es, yo creo que la movilidad es muy importante, pero la movilidad sin instrumentos urbanísticos e inmobiliarios no es suficiente y viceversa, ¿no? Que es lo que estamos comentando ahora. Cuando nos preguntamos nosotros qué hacer para promover más, yo creo que hemos cambiado en la compañía la pregunta por cómo participamos en el área metropolitana de Valencia en los próximos 20 años, ¿no? Y esto un poco lo cambia todo, porque el problema que tenemos ahora mismo es un problema de éxito. Estamos hablando hoy aquí, porque Valencia es una sociedad mediterránea de éxito que atrae población, que atrae actividad, que atrae empleo, ¿no? Esto es lo que estamos hablando en este momento. Tenemos un problema porque tenemos mucho éxito, ¿no? Como ciudad, como entorno, ¿no? Entonces lo que yo quería plantear es qué podemos hacer a corto plazo para que este éxito o que no muramos de éxito, ¿no? Que esta situación de emergencia residencial que tenemos no haga que este éxito termine rápido, ¿no? Entonces yo creo que, y apoyado en tu presentación, creo que no podemos esperar a largo plazo. Estoy de acuerdo contigo. Parece mentira que herramientas como las Transport Oriented Developments no las tengamos en España tan asumidas como están pues, en California o otras ciudades del mundo, ¿no? Que hay que mirar, o en Viena, por ejemplo, ¿no? Creo que no es tan difícil entender que hay mucho suelo planificado en el entorno metropolitano, que está muy cerca de zonas de transporte. Creo que es sencillo, o debería serlo, que las administraciones se coordinaran para que esas áreas fuesen de especial urgencia, que además parece que viene una figura parecida a la nueva ley del suelo valenciano. Por otro lado, la intermodalidad que tú comentabas, aquí tenemos el SUMA, ¿no? Es una tarjeta que unifica transporte metropolitano, cercanías. Pues a lo mejor hay que darle una vuelta de tuerca, hay que introducir la bicicleta eléctrica, hay que introducir una serie de movilidad que haga que ese trayecto a la estación o ese desde la estación esté incluido también, ¿no? Y creo que son cosas que ambas dos no son especialmente difíciles, ¿no? Quizá lo que Vicente comenta de la huerta, que yo también estoy totalmente de acuerdo, proteger sin sentido es un sinsentido, no hay que dar ambas vueltas, ¿no? Y luego desde el punto de vista residencial, ¿no? Vuelvo a las herramientas. Yo creo que es muy importante que al final también entendamos qué tipo de área metropolitana queremos desde un punto de vista residencial, no solamente desde un punto de vista de transporte, ¿no? Tenemos la suerte en España de que la vivienda protegida es de altísima calidad. No solo por el código técnico, que es tu lucha con sentido, Fernando, sino por el hecho de que está dispersa dentro de las áreas residenciales principales. Es decir, nosotros no creamos guetos, se hizo en los 90, ¿no? Pero se ha dejado de hacer. Entonces yo creo que al final tenemos que vertebrar esta área metropolitana teniendo sentido residencial. Para mí, ¿qué significa esto? Pues que tenemos que poner las 4 herramientas o los 4 tipos de promoción con sentido en este desarrollo, ¿no? Y abajo la parte promotora. Tenemos que tener, evidentemente, vivienda protegida en venta y cada uno la desarrollará con las herramientas que tenga, cooperativa, promoción directa, hay diferentes formas. Tenemos que tener promoción libre, evidentemente, porque es el vertebrador real de las áreas metropolitanas. Tenemos que tener, y todavía aquí hay una falta importante en la Comunidad Valenciana, vivienda en alquiler asequible. Y esto se va a tener que desarrollar seguramente en suelos dotacionales o en derechos de superficie a largo plazo, pero si no se planifica no lo vamos a tener. Y, evidentemente, esto no va a ser suficiente. Las administraciones públicas van a tener que reservar parte de su suelo para hacer promoción directa porque, evidentemente, habrá otro tipo de público que no llegará a ninguna de estas anteriores, ¿no? Entonces yo
el mensaje que quería lanzar ahora para empezar es qué podemos hacer mañana, ¿no? Nosotros. Y creo que es todo el sector cambiar de perspectiva, pensar que somos los jugadores para que este éxito sea perdurable, que no es tan difícil orientar el urbanismo con lo que ya tenemos a conseguir que esas áreas preferentes. Tenemos ejemplos muy claros, liderados, uno muy claro en Torrente, por una sociedad municipal de suelo que lo hizo muy bien, y otro por una persona de esta mesa, Vicente, que lideró el desarrollo de Quart de Poblet. Eso es un... No, es que es verdad, Vicente. Pero al final esto no puede depender de iniciativas privadas o de iluminados como era Vivo en Torrente, ¿no? Tiene que depender de que haya una línea clara de coordinación de administraciones, ¿no? Creo que en transporte lo has explicado muy bien y se puede resolver de forma más sencilla a corto plazo. Hay proyectos enormes de inversión, líneas 11 de metro, etcétera. ¿Y la parte nuestra cuál es? Pues yo creo que configurar estas 4 tipologías de desarrollo inmobiliario que tienen que conurbar la sociedad en todos sus niveles, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y sobre todo en que tenemos que liderarlo. Desde que creo que el propio sector tiene que ser el que dé soluciones y no solo estar pensando dónde voy a tener un suelo, dónde hacer una promoción, sino a ver de qué manera se articula. Es verdad que se pueden alinear ahora esas cosas, porque lo que hace falta es vivienda protegida. Bueno, lo que hace falta realmente es vivienda asequible. Ya sabéis que ahí tengo una pelea, ¿no? Y eso habrá que en algún momento tomar la decisión. Me han encantado los datos tomar de cómo es que crece la población y el tráfico rodado no aumenta. Claro, porque hay gente que no lleva coche. Estamos diciendo, pues no hagas aparcamientos en todos los edificios, ¿no? O sea, si conseguimos hacer en algún lugar, sería en prácticamente todos, ese tipo de vivienda asequible que fuera con un coste más bajo por todas las cosas que le estamos poniendo a la vivienda que no son necesarias para alguien cuya alternativa es vivir donde estaba comentando Vicente. En los guetos, que cuando empezamos a comentarlo hace ya 5 años en la cátedra de observatorio me miraban como si estuviera loco hablando de asentamientos informales. ¿Por qué no hacemos eso? Si hacemos eso en el área metropolitana bien comunicada, eso en sí mismo va a ser una captación, porque la gente está utilizando esos lugares para ir a vivir, no pueden vivir en otro lugar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las barreras que nos ponemos, creo yo, en las propias empresas? Ya me voy a las empresas más grandes, ¿no? A nivel nacional, ¿puedes explicar que alguien invierta en una ciudad de las que no salen en el mapa? ¿Te hacen caso? Es complicado. Es complicado porque piense convencer a mucha gente de que esa operación que vas a proponer es rentable. Aquí no nos Aunque sea una olvidemos. vivienda protegida o que sea una vivienda, o sea, lo vendo una vivienda protegida y más, si como ayer nos insinuó nuestra vicepresidenta, parece que por fin se va a actualizar el módulo. ¿Aún así? Aún así, en la vivienda protegida todos sabemos que el problema es el problema de los costes, porque los costes suben para la vivienda libre y para la vivienda protegida, que yo sigo diciendo que las asequibles son las dos, porque asequible es que tú puedes acceder a ella y hoy en día no puedes acceder a ninguna de ellas de manera fácil. Por tanto, vivienda asequible tanto la libre como la protegida, con problemáticas o casuísticas diferentes. Pero en una empresa como la mía, de ámbito nacional, que invierte en sitios donde tiene claro que va a tener éxito. Si no lo tiene claro, no hace experimentos. Entonces, muchas veces a mí me resulta complicado innovar y ser valiente y convencer a toda un consejo que este municipio va a ser clave para una operación y va a salir bien. Aunque yo lo piense y lo crea, luego tengo que convencer más allá. Aquí en empresas que son más locales es mucho más sencillo. Ellos están convencidos de que pueden hacerlo y lo hacen. Yo tengo que pasar un filtro superior y ese filtro pues limita muchas veces donde podemos... sí, Sixto, pero la diferencia es que tú eres el que tienes dinero y nosotros no tenemos un duro. Ya, pero el duro hay que elegir dónde lo pones, ¿no? Claro. Sí. No, yo lo que diría es, a ver, hay que cambiar el ritmo. Hay que cambiar el ritmo. Si nos escuchamos nosotros mismos, si nos escuchamos nosotros mismos, a ver, yo iba a decir 5 cosas, no he dicho 2, que las repaso. He dicho, cárgate la huerta y sentaros los 48 municipios a trabajar con los técnicos delante. Pero todos en un cine y todas las tardes, todos los días hasta que salgan las cosas, que es un plan de todo el municipio. La quinta es, miraros lo que estamos aquí. O sea, lo que traes tú de la universidad, gente más joven,
estamos viejos, ¿eh? Este sector está viejo, no comunicamos. Luego, y el problema está de los jóvenes. Luego no somos capaces de que venga gente aquí, o bien a trabajar con nosotros, que no los primamos, o bien a tomar decisiones o a inspirarnos, ¿no? Pero de las cosas que sí yo pudiera decir que tienen que hacer, porque, perdón, tú eres un poquito más jovencito, pero esto ya estamos en los 60 tacos ahí, estamos peligrosamente tocando los 60, que nos quedan 10 quizá, o bueno, la salud nos acompaña, pero ya chocheamos, a partir de los 70. Luego, y ya podemos hablar con cierta autoridad. Luego, después de haber trabajado Sisto, Javier, lo que hemos currado, tú también, Rubén, yo creo que tenemos autoridad suficiente, porque nos las hemos vistas, las hemos disfrutado y las hemos sufrido, para coger al que sea por decirte, vente, que yo de esto sé. Entonces, vamos a hablar de esto que sé. Vale. Pues ya que estamos, lo siguiente. Después que te he dicho que te cargues la ley de la huerta, después de que te he dicho que os sentéis y trabajéis, viaja, rey, viaja. Viaja, vete a China, vete a India, vete a Seúl. ¿Cómo se están haciendo las ciudades y en cuánto tiempo? Y si lo hacen ellos, ¿por qué no podemos hacer nosotros? Viaja, machote, aprende. Es decir, porque sacar los problemas y hacernos gordos. Vale, ¿qué pasa? Que hay que tener nivel también, ganas, empeño y credibilidad. Y de 4 a 4 años no se puede hacer. Lo segundo, y perdón, es propia. Habéis cogido el Power & Co. y la Ford. Cuando vino la Ford al Musafes, ¿cómo se hizo la Ford? Pero ¿cómo se hacen las autopistas? Estamos en emergencia. Operaciones contundentes. Si es verdad, ayer Daniel lo puso muy bien. Yo le dije que le iba a utilizar y le iba a parafrasear. Visteis que empezó con la imagen del nodo hablando, no sé si era Carabanchel o qué es lo que... Bueno, una Fuencarral. Fuencarral, sí. Entonces, brillante, pero si esto ya se ha hecho. Es decir, entonces, si es verdad, y yo no digo que con carácter general un promotor pueda expropiar terreno, eso es una animalada, ¿eh? Pero si es verdad que tenemos una emergencia habitacional, yo ahora mismo señalo, pero es que vamos a coincidir, seguramente en lo que estamos aquí coincidimos en 5 o 6 actuaciones. Vamos a coger terreno, primero hay que preparar, que por ahí alguno ya está trabajando, hay que preparar las leyes para que esto pueda funcionar, ¿no? Entonces, señalemos un terreno, en Valencia 2 o 3, actuaciones grandes, contundentes, de 10.000, 15.000 viviendas, en Alicante una, en Castellón otra, no hace falta que sea ciudad, sino entorno, y vamos a construir rápidamente. Oye, ¿quién va a hacer esa expropiación? ¿La administración? Sí, pero no ella, pues la tiene que hacer la administración, no podemos estar aquí. Es decir, vamos a hacer un consorcio donde nos juntemos los 2 o 3 ayuntamientos que tengan las actuaciones, 6 o 7 u 8 promotores, por favor, por competencia, por experiencia, por equipo, por profesionalidad, no por amiguismo, porque si no eso será un desastre. Y luego, por supuesto, la Generalitat. Nosotros, ¿para qué necesitamos que estén las administraciones? Para los papeles van rápido. Cada semana, como hacemos nuestros proyectos, reunión de seguimiento, el de carreteras, trae mañana el informe. Oye, ¿tú qué dices? ¿Qué tal? Tráeme la luz, el otro. Entonces, pero esto encima, y a ver si somos capaces. Y de la misma forma que ha brillado, y lo han hecho muy bien, lo de Power & Co en Sagunto, y que se hizo la Ford, o que se hacen las carreteras, o que se hace un hospital, preparemos el terreno. Y a partir de ahí, seguramente el 70 o el 80% tendrás que hacer vivienda asequible de la de VPO, no de la otra. En terrenos predispuestos. Y así nosotros, con mucha oferta, generaremos soluciones para ese problema, ¿no? A ver, totalmente de acuerdo. Tenemos un problema y es que ni somos la España de Franco, ni somos la China de una dictadura del Partido Comunista. Entonces, absolutamente cierto. Tienen una ventaja las dos dictaduras, y es que no tienen un plazo de 4 años. Cuando digo esto, intento poner los dos ejemplos rápidamente para que no se me encasille. No estoy hablando de las ventajas de la dictadura, sino de tener un periodo de tiempo de estabilidad en la toma de decisiones. Yo creo que en el cine habría que encerrar a los alcaldes y en algún otro sitio habría que encerrar un sitio más incómodo a los políticos de diferentes partidos para que en determinadas decisiones se pongan de acuerdo. Si no, va a ser imposible. Pero es algo que creo que también tenemos que pelear todas las instituciones que estamos relacionadas para que hagan caso a la gente que ha hecho ya algo, como decía Javier, ¿no? Que ya hay gente que lo ha hecho, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que tenemos que darles una solución. Ayer lo que vimos, y lo estamos diciendo ya hace tiempo, yo ayer por la noche que teníamos la gala del 10º aniversario de la cátedra, hizo utilizar la palabra apocalipsis, porque Miquel Echevarren nos lo dijo bastante claro, sabéis que él habla bastante claro, ¿no? Hay dos soluciones a lo que tenemos ahora, o solucionamos el problema de la vivienda o cortamos la entrada de inmigrantes. Es así. O sea, es porque es imposible que las ciudades, una ciudad como Valencia, crezca en 10.000 viviendas anuales. Es imposible, a no ser que hagamos algo así. Entonces, de esas dos cosas extremas, tenemos que ver qué hacemos.
porque si no, yo no sé qué va a pasar dentro de 1 año, 2 años, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué podemos hacer? Los que estéis pegados al suelo, ¿estáis teniendo suelo para poder ofrecer luego para que Sí, ellos puedan hacer algo y que esté bien comunicado? Digo ya medio corto plazo, ¿no? Porque por esa situación absoluta. Bueno, pero es que el extrema. plazo, es lo que decía Vicente, por tema de los plazos legales que se pueden cumplir, el suelo lo que hay que hacer es gestionarlo, pero sí que hay suelo vacante para poner en producción una gran ya clasificado, sin tener que hacer cosas extremadamente extrañas ni largas. La figura que dice Vicente no es nada rara, porque además, de hecho, el que suele frenar o sea, el que acapara el suelo no es el promotor, es el propietario original, o sea, el que está esperando a maximizar el valor de su único activo que tiene, que es aquel campo o aquel no sé qué de la familia o no sé qué. Yo no conozco ningún promotor que compre suelo en gestión para dejarlo ahí a ver de aquí no sé cuántos años. El Lanco lo gestionamos porque ya lo tenemos. Los ayuntamientos O sea, sí que lo hacen eso, Rubén. Los ayuntamientos sí bueno, que lo dejan luego largo tiempo sin hacer nada, ¿no? Hay muchos pero suelos. quiero decir que fuera de, o sea, la parte del sector que produce la vivienda no es un especulador con el suelo. O sea, no me cabe duda. Claro. Ese mensaje de hace, bueno, que determinadas personas dicen es totalmente absurdo. Quiero decir, porque tú no puedes prever qué escenario va a haber a los 10 años que tardas en la tramitación. Entonces no puedes prever ni qué ordenación vas a tener, con qué coste, ni en qué tiempo. Entonces, son esas 3 variables imposibles de controlar, pues te hacen que el único que está reteniendo el suelo, en la mayoría de los casos, es el propietario original, normalmente. Dicho esto, yo creo que sí que hay suelo suficiente, que legalmente se pudieran cumplir unos plazos muy cortos, sin duda, se puede. Pero para eso hay que cambiar completamente el rol de el cómo actúa la administración. La administración tiene que liderarlo. Esto no es hacer una promoción, es hacer ciudad. Sabéis que cuando se urbaniza un ámbito se cede como no sé, el 80% del suelo o el 60% para zonas verdes, dotaciones. No puede haber nadie, no puede ser que no haya nadie que lidere y que sea capaz de que todos los sectoriales vengan y se sienten en el teatro que dice Vicente a los 3 meses, venga, a los 6 meses, sentaros a los 6 meses, oye, se manda la propuesta del planeamiento con el proyecto de urbanización y todo, y a los 6 meses venís aquí todos los sectoriales, pero los informes no se hacen en plazo, o sea, ellos incumplen sus propios plazos. Pero Rubén, permíteme, y menos mal que no hay prensa, has verbalizado algo y dices, no, yo creo que sí que hay suelo suficiente, mare de Déu. Es decir, los que tenemos que comprar suelo poco a poco para gestionar, por gestionar. por gestionar. Por gestionar. Decirte, bueno, nosotros tenemos un problemón para Por encontrar gestionar, suelo por para gestionar. ofrecer vivienda. Es decir, correcto. Sí, sí. Eso es importante. Yo quisiera, porque todo esto tiene mucho de eso. Y luego nosotros somos capaces quizás de sacar unos suelos, pero son absorbibles. Yo os hablaré ahora de Silla porque quiero que me ayudéis. Rubén, contigo lo he comentado en alguna ocasión, pero desde el año 2000, cuando empezó la crisis un poco antes, funcionaban muy bien las cabezas de comarca, ¿no? Me refiero a un Onteniente, un Villarreal, me refiero a un Gandía, un Alcira. Desde el 2008, eso es un desierto. Primero desapareció la estructura empresarial y no hay nada que hacer promotor. A un Neynor, ni a un Habitat, ni a una EDAS los llevabas ahí. A un teniente, vamos, ni ahora vas a un teniente, ¿no? Entonces, ya está ahí, esto está estudiado y se sabe que la gente tiende a venir a la ciudad y aún trabajando en un teniente, pues uno prefiere vivir en Alicante o en Valencia y desplazarse para dormir en un municipio que quizá tenga más calidad de vida que la gran ciudad. Pero o vengo a trabajar aquí y vuelvo a mi pueblo, o sobre todo quiero vivir en Valencia. Y hay un efecto de llamada de las grandes ciudades. Ahora, como esto se ha encarecido y es difícil, ahora esos municipios, desde el punto de vista de negocio, Alcira, que tiene suelo de sobra, ahora mismo nosotros estamos estudiando cosas en Alcira, Gandía está empezando a funcionar, gracias a Dios, después lentamente, lo mismo Villarreal, lo mismo Burriana, lo mismo Alcoy. Pero en cualquier caso, cuando nos venimos hacia aquí, y ahora saco yo el tema de Silla, nosotros tenemos en Silla una actuación guardada, desde el punto de vista de gestión de suelo impecable, no tiene ninguna incidencia, o sea, reparcelado el suelo, quiere decirte todo el planeamiento aprobado, urbanización, reparcelación, ni un incidente judicial, magnífico, el ayuntamiento diciéndote, oye, venga, empieza, tú metiéndole un papelín que decir, todavía no, porque sobre todo no me creo que yo sea capaz de vender, hablamos de 1.500 viviendas, no me creo que sea capaz de vender estas viviendas aquí
Bueno, un precio de vivienda asequible, tampoco mucho más. Valores de repercusión de suelo de 300 euros. ¿Compraríais ahora suelo a 300 euros? Claro, cuando vamos allí lo primero que haces es un muestreo de qué es lo que se está vendiendo. Como no hay ningún promotor en silla, no hay vivienda. Entonces tienes que ser un poco aventurero para ofrecer las primeras viviendas que quizá el mercado todavía no las entiende y en consecuencia te las puedes comer. Sí, te la puedes comer y es un riesgo que efectivamente no todos quieren asumir o pueden asumir, ¿no? Pero la cuestión es si el lujo en el futuro, como también nos ponía ahí como reflexión, será vivir en un lugar mejor y no en el centro de la ciudad. Absolutamente. Es decir, eso, poner en valor eso como lo veis a nivel de promotor. O sea, porque históricamente Camp de Turia ha funcionado muy bien y la gente se come unas colas importantes para entrar cada día en Valencia, sobre todo a la altura del Parque Tecnológico, pero tener un unifamiliar pues por esta zona pues se ha visto siempre bien y se ha asumido que tengo que hacer esa cola. No sé cómo lo A veis. ver, contesto y digo dos cosas más también yo. Yo creo que estamos cambiando muy rápido a nivel sociedad. Es decir, yo creo que hoy el 40% de empresas tienen teletrabajo. Probablemente también explique estos cambios, la estabilización de los desplazamientos en coche, ¿no? Creo que lo que nos viene en movilidad en el futuro es muy distinto a lo que hoy estamos viendo, ¿no? Ya se prevé que en 2030 haya 300.000 coches autónomos en Europa, ¿no? Empezando por Londres, París. Ya parece que también estén, ya parece que también estén en Madrid previstos para el año que viene. Entonces, desde mi punto de vista, vamos a ver cambios muy importantes que van a hacernos ver que zonas que hoy no creemos que son promocionables, como Vicente está comentando Silla, lo sean en un plazo razonablemente corto, ¿no? Yo querría insistir en un tema que estamos muy centrados en el suelo, que para mí es muy importante en el medio y largo plazo, pero seguramente si ponemos el pipeline de suelo que va a estar urbano con aceras para tener licencia en el área metropolitana en los próximos 3 años, no vamos a poner mucho, ¿no? No. ¿Verdad? No. Entonces, lo que yo creo, independientemente de estar de acuerdo en grandes actuaciones, incluso expropiación, que está muy mal vista, pero que al final es una herramienta que funciona, y por no repetir, me lo habéis contado en PowerCon. Yo creo que hay un problema más puntual, ¿eh? Y es un problema en el que no podemos esperar 7 años a empezar a vertebrarse esta oferta de residencia en la metropolitana. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahí, y los que nos dedicamos a esto, estamos sufriendo los problemas del corto plazo en los ayuntamientos, los problemas de actuaciones aisladas sencillísimas que no se tramitan, los problemas de que lo complican todo mucho más, ¿no? Es decir, yo creo que vertebrar tiene que empezar ya. Creo que el camino es elegir esa actuación por expropiación o elegir esas actuaciones que existen, suelos, como dice Rubén, cerca de núcleos de comunicación y que se prioricen, pero al mismo tiempo tenemos que comentar a los ayuntamientos que nos den las licencias o que la Consellería, yo creo que se ha quedado corta en la ambición, en la revisión de la ley del suelo. Desde el punto de vista, ayer lo comentábamos con José Vicente, tenemos ejemplos en Madrid de incremento de edificabilidades y densidades en suelos existentes. Yo creo que tendrían que eliminar las licencias urbanísticas, tenemos que ser capaces de empezar las obras sin licencia, oye, que tengan 6 meses para inspeccionarte. Desde mi punto de vista, la vertebración de la metropolitana tiene que empezar ya, y hay herramientas que existen y que estamos viendo que otros están poniendo en práctica, ¿no? Por lo tanto, esa visión de corto plazo creo que tenemos que impulsarla, tenemos que comunicarla a las administraciones, y esa de medio plazo no dejarla porque es el futuro, ¿no? Pero no podemos esperar 6 años a empezar. Entonces, ahora mismo yo tengo en algún ayuntamiento licencias, que es la única licencia del municipio, lleva 5 meses sin informar. Es inexplicable. Claro. Ayuntamientos, como comentábamos ayer, que te cobran entre ICIO y tasa un 6% para vivienda protegida, sin bonificaciones. Que para modificar para hacer una acera te tiras 2 años y medio. Yo, desde mi punto de vista personal, hay una oportunidad perdida en la revisión de la ley del suelo enorme de no entrar de verdad a saco en ese tipo de cosas que permitan que cuando esté aprobada, esperemos en 18 meses, todo vaya mucho más rápido y no tengamos que estar viendo ese pipeline de ese suelo que tiene Rubén en San Marcelino, Vicente del Silla, no sé dónde, que estará en el 2031, en el 33.
cuando ya no sé qué va a pasar con la emergencia residencial, ¿no? Entonces, de Coincido, verdad, me gustaría sí. que aquí dedicáramos un poco al, oye, ¿qué hacemos mañana, no? ¿Cómo influimos para que mañana esto cambie, no? Sí, tiene razón. Lo que ocurre es que, como decía Octavio Augusto, ¿no? Festina lente, apresúrate despacio. O sea, aquí tenemos que ir en dos líneas, muy claramente. Una, exigir lo que se puede hacer ahora en tiempos razonables, pero con un ojo aquí y el otro puesto a 25 años, porque es que si no, lo que nos ha mostrado Tomás solo no se va a reordenar. Por eso tenemos que conseguir las dos cosas. Todas estas cosas que cuentas que son para tirarnos de los pelos en cuanto a la tramitación. Y lo otro, pues marcarnos una estrategia a largo plazo para que no sea un problema donde estés. Si acabas tú además. O sea, estamos terminando. No, digo que en el desarrollo de suelo, te iba a preguntar cuándo va a estar el suelo de San Marcelino. ¿Cuándo? Sí, 2029 mínimo. Vale, ¿cuánto tiempo? Podría estar mucho antes, ¿eh? Claro, suelo urbano no consolidado. Claro, es yo que no opino como tú. es El que- que lo retiene es la administración, no el propietario. Sí, sí. Claro. El 99% de las gestiones de suelo están retenidas por la administración. Mm. Puede haber un caso puntual, ¿no? Pero esto es lo que tiene que cambiar. Pero la administración ha demostrado que lo puede hacer rápido. Sí, Porque en Sagunto se ha hecho. lo puedo Claro, hacer. Entonces, imposible no es. Hay ejemplos de que se puede hacer. No hay Es ningún voluntad. Bueno, voluntad y algún cambio potente, ¿eh? Algún cambio potente de un órgano que auténticamente lidere y coordine al resto. Lo unifique, claro. Sé que, por lo que comentaba de otros sitios, Javier, las aceleradoras, me comentaban mis compañeros de Andalucía y tal, la aceleradora de Andalucía, que había empezado funcionando muy bien, pero claro, al final han metido tantos proyectos en la aceleradora que es lo mismo. Y ya no va a acelerar, ya no acelera. Ya no acelera. Entonces, En Baleares ha pasado igual, ya Claro. funcionaba hasta que lo han colapsado, ¿no? efectivamente. Entonces, yo creo que no es tan difícil. Es decir, un órgano que seguramente tenga que ser una persona física de la administración, yo creo que la local, que es la que más sensibilidad suele tener, y que tenga el poder empoderada de manera legal, como corresponda, y que esa persona colabore con el impulsor, ya sea la IU, la agrupación o el agente urbanizador privado, que por supuesto que va a tener el soporte del equipo redactor del de fuera, sin duda, ¿no? Porque es el primero que quiere ir rápido, ¿no? Pero tiene que tener capacidad de involucrar a todos los organismos sectoriales y los propios, porque el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, tiene 50.000 servicios propios que nadie lidera. O sea, tiene que ser capaz de involucrarlos y con capacidad de mando de reclamar cada semana, como dice Vicente, vale, seguimiento, ¿cómo está el informe del de las zonas verdes? ¿Cómo está el informe del suministro? No es tan difícil, no es tan difícil. Bueno, Déjame, porque por un recadito, es que me ha inspirado, un recadito por si alguien que nos te dejo escucha. a ti acabar, pero... Sí, sí. Desde Aproba sabéis que estamos ahí negociando lo del módulo, ¿no? Y negociando con alguien que manda mucho, al final, bueno, pues parece que habrá incremento de módulo, pero sobre todo dice, oye, necesitamos incrementar el módulo o me reduces costes para que salgan los números y te podamos hacer las viviendas que tenemos que comprometer, ¿no? Entonces, fíjate que le dimos otras alternativas, que venía es comprarme que la obra, que pesa el 65 para mí, en asequible, no el 50, pero que es el 50. Es decir, entre tasas y CIOs hay ayuntamientos del 6%. Obligatoriamente, quítalo directamente el CIO para vivienda asequible y la tasa no la cobres. Vale, por otro lado, le dices, oye, que es que además tasas y CIO, es que tenemos plusvalías. Me compro un solar, entrego un edificio y al final tengo que pagar una plusvalía que es el 0,5% de ventas. Si me tocan esas tres cosas, directamente tengo un 2, un 3% equivalente de subida de módulo. Sí, pero es que eso es como se financian los ayuntamientos, digo, pero machote, si te tengo que hacer la vivienda, te tengo que financiar la financian ayuntamiento. porque no se están construyendo bien. Muy Claro. bien. Claro. Y Pescadilla se mueve la cola. Y no lo sacamos de ese discurso. Bueno, estaríamos con vosotros horas, ¿no? Y nada, nos quedan cosas en el debate como el que propongamos o que nos propongamos como colectivo, plantearles hitos que podrían vertebrar, ¿no? Hitos importantes, estaciones, aeropuertos, hospitales, cosas que pudieran deslocalizar y generar puestos, ¿no? Pero bueno, será en otra reunión. Muy bien. Muchísimas gracias por vuestra Gracias a ti. participación. Nos Vale. quedamos sin preguntas porque ahora tenemos otra comunicación muy interesante. Y nada, pues lo dicho, muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Nosotros.